Buen día a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video hablando de todo lo que se te ocurra y lo que no sobre el dios del sol Nika Luis Miguel. Así que quédate que va a estar azul como el mar azul. Antes de comenzar te recuerdo que tienen mis redes sociales en la descripción, no te olvides suscribirte y sin más por añadir, de verdad espero que te guste. Aunque apenas conocimos a Nika, en realidad ya nos ideamos todo tipo de teorías suyas solo viendo su silueta y las palabras de Who is Who. Aunque por ahora lo 100% real no fake es que se trata de un rumor sobre un antiguo guerrero legendario en el que los esclavos creían que llegaría a salvarlos y liberarlos del sufrimiento con una sonrisa. Sujeto que aparentemente era un Tarzán con taparrabos, pelo largo y usuario de un Nitori un poco extraño con una lanza y una espada. A partir de esta poca información, la comunidad no tardó ni 10 segundos en comenzar a investigar sobre sus posibles inspiraciones, referencias y otras relaciones para llegar a la conclusión de que puede tratarse de una de las muchas identidades del enigmático Joy Boy. Esto es básicamente porque uno de los principales atributos que le describen es con el hecho de que se trata de una persona que trae sonrisas a los esclavos y los libera de su sufrimiento. Y como Joy Boy se traduce como chico alegría, pues creo que es muy obvia la relación. Otro punto importante sobre Nika y el niño sonrisas es que Nika se puede leer de la misma forma que una de las onomatopeyas japonesas usadas para la sonrisa, que es el Niko Niko Ni. O bueno, en realidad se escribe Niko Niko, pero lo que importa es que si tanto Joy Boy se traduce como chico alegría y Nika literalmente significa risa o sonrisa, pues básicamente estamos hablando de dos nombres que hacen alusión a lo mismo, y hasta podrían ser sinónimos, de modo que es altamente probable que se traten del mismo. No obstante, a mí me surge una duda, y es que por qué motivo, razón o circunstancia, a estas alturas de la historia, Oda nos presentaría el mismo personaje pero con un nombre diferente al que todos conocemos, que es Joy Boy, ya que hasta la fecha, todas las menciones de este sujeto han sido con el epíteto de Joy Boy, incluidas la primera y más importante de todas, donde se introdujo en la historia a través de una carta en un poneglyph. Así que en lo personal me resulta un poco extraño que ahora, casi 400 capítulos después, nos salgan con otro nombre que bien podría ser un apodo o incluso su verdadera identidad. Curiosamente, en los últimos capítulos se ha hecho referencia a Joy Boy por medio de pequeños diálogos de la mano del propio Kaido. De modo que a pesar de ser extraño el nombre de Nika, pues a grandes rasgos sí que se mantiene la tónica de hablar sobre un misterioso sujeto que encarna la alegría, y va por ahí haciendo cosas buenas, pero que además se distingue por otra característica muy importante, ya que parece ser que se trata de un guerrero legendario. Este rasgo de Nika no solo surge por su nombre, puesto que una de las primeras cosas que se nos vinieron a la mente cuando pensamos en Nika es precisamente en la diosa de la victoria Nike, diosa de la mitología griega que encarna uno de los valores más importantes cuando hablamos de un guerrero, que es la victoria. De modo que Nika, siendo conocido como un guerrero legendario, pues qué mejor manera para representar su condición de super guerrero que teniendo un nombre propio que hace alusión a la victoria, y por la cual, curiosamente su contraparte de Joy Boy no deja de ser ajeno a la misma, ya que por las palabras de Kaido podemos intuir que Joy Boy es una persona que entre más cerca de la muerte se encuentra, más se ríe, y entre más se ríe probablemente más se fortalece su fuerza de voluntad o disfrute el momento. De ahí que cuando derrotara a Luffy se sintiera decepcionado de vencerlo tan fácil, ya que él pensaba que siendo un candidato a Joy Boy, Luffy fuera como Nika y se tratara de un super guerrero poderoso que al final de la batalla saldría victorioso, pero no fue así. Y ya que estamos hablando de la victoria, este rasgo de su nombre y de su condición como guerrero legendario nos abre las puertas a otras dos cualidades importantes que todavía no hemos abordado, como lo es su posible relación con Shandora. Y es que el buen Daniel, que te repito, tiene su Twitter y el de todos los demás colaboradores en la descripción, hace un tiempecillo nos compartió este dato de que Haya, la isla donde conocimos a Barba Negra y en el pasado residía la ciudad dorada de Shandora, es una palabra que en sánscrito significa victoria, triunfo o conquista, de modo que un personaje que se llame Nika, que justamente hace alusión a la victoria, es un guerrero legendario, y encima, su silueta nos recuerda muchísimo a las apariencias de los Shandians como Viper y compañía que se distinguen por ser un pueblo guerrero históricamente,
hasta parece obvio que estamos hablando de un tipo que justamente era de ahí. No obstante, el significado de victoria de Nika y Haya no es lo único de lo que tenemos que hablar, sino también de su rasgo más característico, que es el sol, el cual no es ajeno a la victoria de su nombre, ya que, por si no lo sabías, una de las deidades que por excelencia juntan estos dos atributos del sol y la victoria, al igual que Nika, es el Sol Invictus o Sol Invicto para los panas, culto que surgió en el Imperio Romano y que celebraban de manera especial durante el solsticio de invierno, ya que creían que nació un nuevo sol que vencía la oscuridad. Esto del solsticio de invierno y la celebración del Sol Invictus es algo sumamente interesante, porque no es algo que se limite exclusivamente a este culto, sino que hay un montón de otros dioses solares que comparten los mismos atributos que él, y además tienen sus propias celebraciones durante esta misma época. Y es que al parecer, a la humanidad le encanta imaginarse el renacimiento del sol durante estas fechas, y por eso el porqué de Freyr, la Navidad, Amaterasu, Apolo, el Sol Invictus, Huitzilopochtli y un chingo de dioses y fiestas más que comparten temporadas y una leyenda similar, algo que en One Piece también existe, y para mí es la clave detrás de la identidad del dios del sol Nika, ya que curiosamente en la tierra de los gigantes del BAF existe una tradición en la que 12 días antes del solsticio de invierno, los habitantes del BAF comienzan un ayuno para conmemorar el renacimiento del sol, a quien incluso se llegan a referir como dios sol. Lo interesante de esta celebración es que la primera vez que conocimos a estos gigantes guerreros en Little Garden, se nos presentó a su dios el BAF como el dios de la guerra que los protege y guía sus caminos, así que creíamos que era su único dios, pero con esto del solsticio de invierno del dios del sol pues la cosa cambia por completo, ya que o estamos hablando de dioses diferentes, lo cual sería normal y lógico que unos personajes inspirados en la cultura nórdica sean politeístas, o en su defecto estamos hablando del mismo dios, solo que durante el ayuno del solsticio se le celebra a otro de sus atributos que es el sol. De ahí que exista la posibilidad de que este hipotético dios del BAF comparta exactamente los mismos atributos que Nika, pues se trataría de un dios guerrero y del sol. Por cierto, viendo a Dorry y Broggy pelear por su orgullo mientras se ríen a carcajadas, ¿no te recuerda muchísimo esta figura descrita por Kaido de una persona que entre más cerca de la muerte está, más se ríe? Independientemente de la identidad de este dios o dioses del BAF, lo que me parece clave es el hecho de que en el BAF se nos presenta una festividad solar tan parecida a las que existen en el mundo real y celebran dioses solares importantes, de modo que se me ocurre que la cosa llega a tal punto que en efecto, este dios del sol venerado en el BAF y por Madre Carmel haya existido en algún momento de la historia, y dicha fiesta celebre su nacimiento o renacimiento al igual que los dioses de nuestro mundo real en 3D, por lo que existe la posibilidad de que estén celebrando al mismísimo Nika, dios del sol. Aunque de hecho Nika no es el único dios solar en la serie, así que bien podrían estar venerando a alguien más, pues Oda se ha encargado de construir una imagen solar parecida pero completamente antagónica a la suya, la cual se trata de Im. Im-sama, mejor conocido como el rey del mundo, papá de todos en el gobierno mundial y prácticamente un dios con ojos de Rinnegan, es otra figura que se relaciona un montón con el sol, pues no por nada su trono, que es el trono del gobierno mundial, está lleno de oro y tiene leones protegiendo la bóveda celeste, ambos elementos que hacen alusión al sol, de modo que es casi como si nos dijera que se trata del trono de una auténtica deidad solar, algo que incluso se revelaría debido al nombre de Im, ya que según Sangoro-san, Im un egipcio vendría siendo lo mismo que Amon, deidad que en principio su nombre no tiene mucho que ver con el sol ya que significa el oculto, pero con el tiempo fue ganando tanta importancia en la sociedad egipcia que se terminó fusionando con Ra, dios que humildemente se trataba de la deidad del sol por excelencia, así que Amon-Ra terminó convirtiéndose en la deidad solar principal del panteón egipcio y el padre de todos los dioses, o sea, básicamente se convirtió en el Im de la vida real. Ojo ahí que al final hablaremos de ello. Ahora bien, la importancia del sol en One Piece no se limita a dioses, pues como ustedes bien lo saben, tan solo pensando en el amanecer del mundo ya con eso tenemos para imaginarnos un poquito la magnitud de lo que un personaje como Nika representa para el lore de la serie, ya que si alguien está destinado a traer el amanecer que por tantos años lleva esperando el mundo,
pues ese tiene que ser el mismísimo dios del sol, de modo que así se cumplirían con los mismos mitos que sus similares en el mundo real que representan el renacimiento de este cuerpo celeste. Pero, ¿quién será el Nika encargado de hacer esto en la actualidad? Seguramente se trate de Luffy, pues no por nada tiene un currículum enorme como el Joy Boy de la nueva era, pero también como el nuevo dios del sol, y el buen Kamunai se ha encargado de repetirnos hasta el cansancio las características solares del personaje, como lo es el Thousand Sunny, cuyo nombre se refiere al sol, y encima tiene un sol en la proa que se parece a un girasol, una flor solar, pero que también se parece a un león, el cual es un animal solar muy importante en la mitología egipcia, ya que estos protegen el disco solar de Ra. Sin olvidarnos de que según Oda, la flor de Luffy es justamente el girasol, así que hasta parece un chiste que todavía haya gente dudando de que Luffy sea Nika o Joy Boy porque más claro ni el agua. Literalmente el tipo es un sol andante que primeramente se encargará de traer el amanecer al país de la armonía y después lo hará con el mundo entero, aunque antes tendrá que vencer a la oscuridad, la cual es representada por su archienemigo pirata final, ya que Barba Negra literalmente es su nombre oscuridad. Esto es interesante porque en algún momento de la historia, a Barba Negra se le opuso cierto personaje solar muy querido por todos nosotros como lo es Ace, que como bien lo dijo Yamato, parecía ser el encargado de cumplir todas las profecías y el destino de los mares que Oden y Roger señalaban, pero lamentablemente la oscuridad fue superior, y eso quedó representado de manera espectacular con esa simbólica postal donde una bola gigante de fuego parecida al sol fue tragada por la oscuridad, casi como si de la muerte del sol de los mitos se tratara. Afortunadamente para todos, lo más bonito de estos mitos es el renacimiento del sol, y Oda se encargó de manejarlo a la perfección valiéndose de la forma en que utiliza el elemento del fuego para simbolizar la voluntad heredada de los ancestros, como lo vimos en Shandora con su campana dorada o el Festival del Fuego en Wano Kuni. De modo que las llamas de Ace ahora descansan en Luffy, que recogió su voluntad, y será el encargado de cumplir con aquello que él no pudo comandando la nueva era de la piratería, venciendo a la oscuridad de Barba Negra y sobre todo, imponiéndose al rey del mundo Im, que vendría siendo el falso dios del sol que se robó la luz del mundo, ya sea de manera metafórica con la verdadera historia contada en Poneglyphs, o de manera literal al dejar a la cultura solar de los Gyojin en las profundidades del oscuro océano. Esto de Im como falso dios me parece muy curioso, ya que en nuestro mundo hay casos de deidades solares suplantadas por otras como mecanismo para imponer una cultura sobre otra, siendo el caso del Sol Invictus, que se transformó en el nacimiento de Jesucristo por el cristianismo, o el caso de Ra que comentamos se trataba de la deidad solar más importante de Egipto, pero con el crecimiento del culto de Amon se terminaron fusionando para dar origen a Amon-Ra como nueva deidad solar principal. Así que desde esta perspectiva, que Imu, que te recuerdo, literalmente significa Amon, haya suplantado la identidad o se haya apoderado de alguna forma del estatus del verdadero dios del sol Nika, sería algo hasta lógico si nos apegamos a la vida real. Ya para acabar, esto de la suplantación de identidad basado en mitos de la vida real podría beneficiar a un personaje que todos nosotros conocemos por hacer cosas así como lo es Usopp, pues pese a que al inicio pudo surgir solo como un meme, en realidad sí que tiene varias características de este dios, como por ejemplo el poder de cambiar el sufrimiento de las personas creando sonrisas en su rostro, liberar esclavos y sobre todo, de aspirar a ser un guerrero legendario del sol. Lo de cambiar el sufrimiento de las personas con una sonrisa creo que quedó más que claro durante su presentación, pues no por nada revivió una muerte en vida como Kaya con sus divertidas mentiras. Ya después, su papel como libertador del sufrimiento y de la esclavitud se elevaría a niveles estratosféricos, al punto que en Enies Lobby, isla donde curiosamente nunca anochece, quien se encargó de liberar y mantener con vida el último rayo de luz que cargaba con la historia oculta en la oscuridad, como lo era Nico Robin, fue precisamente Usopp, que encima, en modo rey de los tiradores, vestió una máscara que se asemejaba mucho a un rostro solar, por lo que es casi como si un guerrero solar se hubiera encargado de ello. Nika. Y si esto todavía no fue suficiente, durante Dressrosa, Oda nos sorprendería a todos convirtiendo a Usopp en un auténtico dios liberador de esclavos, además de que curiosamente fue un gigante quien le otorgó este estatus de divinidad, por lo que hasta la fecha,
Usopp sí que es bastante reconocido por ser una especie de Fisher Tiger divino, pese a que gran parte sea exageración. Lo que es un hecho es que Usopp ya carga con esta reputación, pero además ha logrado posicionar su imagen de muy buena manera dentro de las personas del BAF, pues no solo Hagridin lo considera un dios por lo anterior, sino que en Little Garden forjó una amistad muy buena con los legendarios Dory y Broggy, y en Enies Lobby, Oimo y Kashi también fueron testigos de su apariencia como rey de los tiradores y su máscara solar, por lo que de dios y gran guerrero seguro que no lo bajan, y si el mito se ha difundido con el resto de gigantes me parece que sería clave en el futuro, porque de confirmarse el nexo de Nika con esta nación, Usopp podría protagonizar una troleada como ninguna y hacerse pasar por la reencarnación del dios del sol y guerrero legendario Nika. Y es que a grandes rasgos, Usopp es algo así como una versión con un poco más llena de picardía y menos valiente que Luffy, algo que es propio de un personaje que encarna a la mentira desde su propio nombre, pero en general representa muchos de los valores positivos de su mejor amigo como lo son la sonrisa, la diversión, el orgullo de guerrero y el hecho de tener papeles fundamentales al momento de ayudar a las personas. De ahí que piense que así como Luffy puede tratarse del verdadero Joy Boy o Nika de la nueva era en todos los sentidos, Usopp puede convertirse en esta figura por medio de mentiras y exageración, o al menos robarse el papel de cara al público, algo que en el BAF, en caso de que visitemos la isla en el futuro, será el momento indicado para explotar, ya que será donde el héroe legendario y maestro de las mentiras finalmente conozca la tierra donde festejan al dios del sol, al dios de la guerra y al príncipe Loki, cuyo nombre precisamente hace alusión a la deidad de las mentiras y el engaño, por lo que sería decepcionante que no se aprovechen tantas cosas en el futuro. Y hasta aquí el video de hoy. Espero haber podido resumir toda la información sobre el dios del sol Nika para que así todos podamos hacer nuestras propias teorías fumadas. Así que, ¿qué esperas para escribir la tuya en los comentarios? Dale like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete si te gustan los girasoles y hasta pronto. Bye.